tardes, amigos televidentes de Hechos de Impacto. Les saluda José Toledo. Durante los próximos 60 minutos analizaremos lo que ocurre en el país de cara a estas elecciones después de la muerte cruzada, un gobierno de transición. Y ya hay varios candidatos que, al menos en las redes sociales, han anunciado que van a ser justamente los postulantes al solio presidencial. Vamos a analizar de inmediato este tema con Mauro Andino y también con Esteban Ron desde la capital de la República y vía Zoom para conversar justamente de estos temas. ¿Qué le espera al país y qué necesita el Ecuador? Esteban Ron, buenas tardes. Y Mauro Andino, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, José. Un saludo a la distancia, Mauro. Un saludo igual. Muy buenas tardes, estimado José. Un saludo cordial para usted, por supuesto para Esteban y para toda la audiencia. A las órdenes. Los politólogos que ahora además pululan en las redes sociales, hay muchos que ya están apostando por diversos candidatos, hay unos outsiders o al menos así autodenominados. ¿Qué es lo que necesita el país en estos momentos de cara a la transición? Mauro Andino. José, me parece que estamos viviendo un momento crítico en términos institucionales y a nivel político. Creo que ese es el contexto preliminar. Hay una deuda social con los ecuatorianos, más de 6 millones de ecuatorianos viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza, más de 2,5 millones de ecuatorianos atravesando hambre, comiendo una vez al día, según datos de la FAO, organismo adscrito a Naciones Unidas, una crisis de inseguridad, 30 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, más del 65% de la fuerza laboral en el país está o en el desempleo o en la informalidad y por supuesto hay indicadores también respecto de la deserción escolar que han influido muchísimo también en los sectores de la niñez, de la adolescencia, de la juventud. ¿Por qué parto de este contexto? Porque me parece que estas son las tareas urgentes que cualquier candidato o candidata a la presidencia de la República debe plantearle al electorado. El Ecuador en este momento, haciendo un símil, es como un paciente que está en estado crítico y que entra por la sala de emergencias. Usted a ese paciente no puede rehabilitarle de la noche a la mañana. Usted lo primero que tiene que hacer es estabilizarle, salvarle la vida. Consecuentemente, hay que parar este desangre en varias áreas y tomar medidas y acciones urgentes porque el tiempo además que tendrá el nuevo gobierno, independientemente de la ideología que tenga este, es supremamente corto. Y lo primordial es atender justamente estos sectores que yo he mencionado sin perjuicio de otros. Por ejemplo, rehabilitar el aparato productivo, cómo fomentar crédito, capital para los medianos y pequeños emprendedores, que es además donde la mayor cantidad de empleos se genera a nivel nacional. Ahora bien, antes de ir con Esteban Ron, vamos a ver un reportaje de Brigitte Mancheno justamente sobre el panorama político que le espera al Ecuador. Una campaña presidencial en tiempo récord es lo que les espera a los partidos políticos que postularán a su mejor candidato con la esperanza de ocupar el sillón presidencial por poco más de año y medio. Sin embargo, un fenómeno que ha ocurrido ha sido que precandidatos anuncian sus aspiraciones presidenciales aún sin un partido político ni línea ideológica. Jan Topic, empresario y excombatiente de guerra, anunció su precandidatura este domingo. Luego de una seria conversación con mi esposa, hemos decidido postularme para la presidencia de la República, sin afiliación partidista, invitando a todos los ciudadanos y organizaciones políticas a ser parte de este proyecto. Tras su anuncio, el Partido Social Cristiano respaldó la candidatura de Topic y afirmó que el PSC no tendrá candidato presidencial. Pedro Freile, posible candidato presidencial, afirmó que respaldará a Topic. Jan Topic, te ofrezco mi respaldo y te anticipo que pediré a todas las personas, a todos los legionarios en el Ecuador, que se unan a esta causa. Yo me comprometo a luchar codo a codo contigo para alcanzar los más altos objetivos nacionales. Por su parte, el partido Avanza hizo pública su invitación a Otto Sonnenhösner para ser candidato a la presidencia del Ecuador. Mientras tanto, el periodista y exlegislador Fernando Villavicencio ratificó su precandidatura por Gente Buena y Construye, Listas 25. Una candidatura en firme, estamos cerrando ya las listas provinciales y la lista nacional. En las próximas horas se harán importantísimos anuncios tanto sobre quienes van a liderar
las principales listas para la Asamblea Nacional. Pachacutic, por su parte, aún no define quién será el candidato presidencial por sus filas, pero afirma que quieren ir con un candidato propio. Salvador Quispe ha agradecido vía Twitter que su nombre sea propuesto. Mientras tanto, el correísmo también analiza cuadros y no se descarta que repita a Andrés Arauz, quien ha estado afirmando que su aspiración es ser presidente del Ecuador, al igual que Carlos Rabascal, quien mostró un interés en una posible candidatura. Brigitte Mancheno, Gama Noticias. Gracias, Brigitte. Esteban Ron, ¿le hace falta al Ecuador un hombre o una mujer fuerte, que esté totalmente decidido a un cambio y sobre todo a ponerle énfasis en la lucha contra la delincuencia y también contra la corrupción? Pero hay tiempo de campaña como para posicionar a una persona que no ha sido muy conocida en el ámbito nacional. En estas elecciones, José, Mauro, al tener este carácter extraordinario y además cuya temporalidad es bastante escasa, no se cumplen con los tiempos de campaña, ni tampoco con los tiempos de inscripción de candidaturas de una manera normal, sino que las organizaciones políticas lo que van a requerir, en primer lugar, es no hacer un plan de trabajo específico con miras gubernamentales. Lo que tienen que hacer es un plan de contención, como decía Mauro, en este momento para hacer un espacio dentro del Estado para poner a funcionar la maquinaria estatal en virtud de un agendamiento de temas específicos. Ya Mauro señalaba, seguridad, salud y empleo, ¿sí? Que tal vez suena retórico que tratemos nuevamente estos ámbitos. Sin embargo, son los ámbitos descuidados y son los ámbitos que han generado la desinstitucionalización. Y recordemos una cosa, que naturalmente después de un escenario de muerte cruzada donde el contrapeso natural del Ejecutivo, Legislativo, no existe, hay una asimilación de este contrapeso en lo social. Por lo tanto, la demanda social, los electores, estamos en exigencias diarias al nuevo gobierno, ¿sí? A pesar de que es un gobierno que estará entre 1.3 y 1.4 años, tiene que en primer lugar realizar una contención, un acomodo del Estado, pero dentro de los paralelismos, porque hay temas urgentes que tratar. Entonces, mientras parte del nuevo staff ministerial se dedica a reacomodar el Estado para volverlo funcional, otra parte debe hacer una contingencia en el tema de seguridad, otra en salud y otra hacer una proyectiva en cualquier tipo de especificación en el tema de empleo, ¿sí? Entonces nos basamos en una estructura paralelista. Lo más importante en un proceso, cualquiera que sea, empresarial, político, no se diga de país, es fundamental tener objetivos claros. Y en tan poco tiempo, alguien que pretenda cambiar al país va a ser literalmente imposible. ¿Cuáles deberían ser los 2 o 3 objetivos máximos que puede tener justamente ese presidente con su gabinete? Porque no hay tiempo para nada. Y luego pensar probablemente en una reelección para quedarse los próximos 4 años, Mauro. Yo ya lo había mencionado, estimado José, me parece que el tema de la inseguridad debe ser abordado de manera emergente y esto me parece que necesita ser mirado desde 2 perspectivas. Por un lado, fortalecer las capacidades institucionales de la Policía Nacional. Usted no puede perseguir delitos y tratar de desarticular a las bandas del crimen organizado si es que la fuerza pública no tiene todo lo necesario, todas las herramientas para poder enfrentar a estas bandas. Consecuentemente, temas puntuales, específicos, la compra de chalecos antibalas, de municiones, de armas de dotación, capacitación, eso es urgente, porque sin eso, imagínese, es como enviarlos casi que al abismo sin un paracaídas que no se sabe si se va a abrir o no. Pero en el fondo se necesita también diseñar y ejecutar un plan de seguridad que requiere, por supuesto, de actores que conozcan sobre la materia. Y de otro lado, la parte fundamental, la otra pata de esta acción concreta que debe llevar adelante el gobierno en este año y medio de transición, va a estar enfocada en el tema social, porque usted no puede eliminar el auge delincuencial si es que usted no le brinda oportunidades a la gente. El caldo de cultivo más importante para la inseguridad, sin duda alguna, es el desempleo, es el hambre, es la pobreza, la falta de educación, la falta de medicinas, Mauro, en los hospitales. Perdón que le interrumpa, pero yo insisto, justamente esto es
retórica pura. Es decir, efectivamente, los grandes objetivos nacionales es luchar contra el desempleo, contra la inseguridad, etcétera. Pero el primer objetivo que se propuso este gobierno cuando recién inició era la vacunación. Y le fue bastante bien. ¿Pero por qué le fue bien? Porque todo el país colaboró en aquello, porque a nadie le interesaba, obviamente, morirse, incluidos los partidos políticos. Entonces, no es este el mejor escenario para exigir, para pedir, como sea, gritarle a los políticos que hagan una verdadera concertación. ¿De qué sirve tener 4, 5, 6 candidatos de derecha o 5 o 6 candidatos de izquierda? Nadie se va a poder poner de acuerdo y vamos a lo mismo. ¿Y qué decir además de la próxima asamblea, Esteban? Lamentablemente el sistema de organizaciones políticas que tenemos actualmente hace que la dispersión genere un transfugismo, es decir, que los candidatos no centren efectivamente sus objetivos gubernamentales. ¿Qué es lo que sucede? Que las candidaturas, en primer lugar, tienen que tener siempre el auspicio de una organización política. No se permiten candidatos independientes. Y en segundo lugar, que las organizaciones políticas están en una constante fiscalización y control de los umbrales de representación que tienen elección tras elección. Es por eso que vemos esta sintonía entre lo que propugna un movimiento o partido político con el candidato que efectivamente está militando o al menos va a ser parte de las elecciones. Entonces, ahí tenemos la primera ruptura. En segundo lugar, lamentablemente las organizaciones políticas no tienen un proceso de formación ni de estudio del Estado que haga que el resultado de los mismos se pueda dar una priorización, un seteo de agenda gubernamental que efectivamente pueda ser controlado por la ciudadanía, pero que además genere resultados específicos. Entonces, con candidaturas obligatorias, con candidatos invitados y con las organizaciones políticas en una eterna lucha por la subsistencia dentro del registro, vamos a tener una dispersión. Y ya vemos que las alianzas electorales lamentablemente no están sirviendo porque los compromisos internos de las organizaciones políticas no están siendo respetados una vez que éstas llegan al poder. Claro ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento entre lo que fue la alianza Creo y Partido Social Cristiano. Es decir, que el respeto dentro de las organizaciones coaligadas de sus compromisos no tiene una duración en el tiempo y eso hace que haya una mayor dispersión. Y es a esto sumado el tema del ego de cada uno de los candidatos en cada una de sus oportunidades, también complejiza la situación de una gran coaligación. Ahora, está claro, y esta es una consulta para los dos analistas, está claro, digo, que ninguno de los partidos políticos trabaja en base a ideologías. La derecha se une con la izquierda de acuerdo a las conveniencias políticas o al timing político. Y hoy en día ya se habla de entre telones que hay acuerdos entre diferentes líderes políticos. Ahora, por un lado eso y por otro, no hay figuras descollantes en cada uno de los partidos políticos, digo fuertes en cuanto a reconocimiento general. No está un Rafael Correa, no está un Jaime Nebot. Al hablar de esos dos líderes, por poner dos nombres, quedan otros que poco a poco se han ido dando a conocer y otros que recién están saliendo a la palestra. Pero, ¿qué tan fuerte puede ser un político que quiere hacerse conocer por las redes sociales en tan poco tiempo para los dos, Esteban? En una candidatura rápida como la que vamos a tener en este momento, las redes sociales van a jugar un rol trascendental por dos temas, porque el tiempo de campaña es cortísimo y todo va a migrar a lo digital porque se va a querer compensar ese tema con el tema digital que lamentablemente tampoco es fiscalizado en el Ecuador. Ahora bien, lo que deben proponer los candidatos en este caso, como yo les decía, es un tema de contención gubernativa con resultados inmediatos dentro de un año como máximo, porque no van a tener tiempo a efectos de generar una plataforma para una gobernanza o cogobernanza ulterior. Sin embargo, lo que se tiene que realizar, y ahí sí vamos a tener indefectiblemente una migración a la fiscalización ciudadana, es decir, los electores vamos a buscar
candidatos, más que nada dentro del ámbito personal, sin una afiliación política. Eso es lo que yo podría expresar en este momento, porque existe un hartazgo hacia las organizaciones políticas, pero ojo con un tema, sin mermar lo que las organizaciones políticas también van capitalizando por otro lado. Un voto duro de 2 o 3 organizaciones políticas que se vuelve un voto ideológico, que eso se lo tiene que considerar. Sin embargo, todo va a estar alrededor del espectro 1 del candidato, que es el espectro personal, no tanto así el espectro de jefe de un partido político o político, y tampoco como estadista, sino que va a girar todo alrededor del espectro 1 como lo especificaba. Mauro. Uno de los grandes problemas de un proceso electoral tan rápido, tan urgente, es que justamente uno de los principios y valores fundamentales de la democracia se puede ver erosionado. ¿A cuál me refiero? El del voto informado. ¿Por qué? Porque en tan poco tiempo va a ser muy difícil que los candidatos y las organizaciones políticas puedan exteriorizar sus planes y programas de gobierno. Para los propios medios de comunicación va a ser harto complejo que puedan brindar los espacios suficientes para que los distintos actores y agentes políticos puedan deliberar, puedan debatir, y que eso a su vez se puede extrapolar hasta la opinión pública. Ahora, si bien las redes sociales van a ser una herramienta muy importante para poder transmitir este discurso, me parece que también ahí hay que segmentar lo que son redes sociales, por ejemplo, Facebook, TikTok, Instagram, que de pronto son las redes sociales más utilizadas, de lo que es el WhatsApp, que de alguna manera es distinto a una red social tradicional, sino más bien un medio de comunicación donde probablemente empiece a circular con mayor fluidez cualquier tipo de información. Ahora, no sé hasta qué punto esto les vaya a permitir aterrizar en el ciudadano de a pie, en el ciudadano común, a outsiders o a candidatos que son relativamente nuevos por la misma razón que esbocé hace un instante, por la premura del tiempo. Ahí, muy probablemente, las estructuras partidarias, más allá del desgaste de toda la clase política, que en eso coincido abiertamente, me parece que sí corren con cierta ventaja, porque son marcas políticas consolidadas que de una o de otra manera, más allá de los nombres, pueden posicionar su programa y su propuesta de cara a esta campaña. Ahora, sin duda, cada uno de los candidatos tratará, por supuesto, de convencer a su electorado, pero lo que va a primar es el sentimentalismo, es decir, la emoción. Quien pueda llegar a decir yo voy a combatir a la delincuencia, a los narcotraficantes, etcétera, con un proyecto medianamente bien puesto, probablemente llegue a hacer clic con los electores. Pero eso no es una garantía. ¿Por qué? Porque está probado que un presidente de la República tampoco puede solo. Tiene que contar con la función legislativa, y miren lo que ha pasado actualmente. Es decir, lo que le espera al país no es absolutamente nada fácil. Volvemos después de la pausa comercial y continuamos con este análisis. Conversando con Mauro Andino y con Esteban Ron, prestigiosos analistas políticos, sobre la situación del país de cara a estas elecciones. Estas elecciones que tendrán apenas 90 días para ser organizados por el Consejo Nacional Electoral, en medio de delirios, de persecución, de problemas muy fuertes en materia política, económica, social y por supuesto en el aspecto de la delincuencia. Tenemos un alcalde electo, el de Durán, que prácticamente está escondido, dicen, fuera del país por temor a lo que le pueda ocurrir después del atentado. Tenemos incidentes en playas, en Esmeraldas, etcétera. El país está viviendo las horas más difíciles y muchos lo comparan con vecinos como los peruanos o los colombianos en la época de los 80, 90, y el Perú, que en su momento tuvo que luchar contra el terrorismo de Sendero Luminoso, del MRTA, etcétera. ¿Cuál es el panorama de los habitantes de este país y por qué no depender exclusivamente de los políticos, Esteban Ron? ¿Se puede hacer eso?
Se tiene que hacer una coaligación de fuerzas entre los estratos sociales, ya lo decía quienes estudian las relaciones sociales y políticas. Por ejemplo, Hobbes parte de la relación más básica entre Estado, gobierno y ciudadanos. Entonces, la coaligación y las relaciones que se tienen que dar en ese sentido siempre van a generar frutos. Sin embargo, lo que hemos vivido en el Ecuador en los últimos años es una desconfianza y una desatención del Estado, una ausencia del Estado que ha derivado en cualquier índice de carácter delincuencial. Ahora, recuperar esto es un proceso social, es un proceso cultural, es un proceso histórico de mucho tiempo. Sin embargo, lo que se requieren, y voy a insistir con eso, son de contingentes de reacción inmediata. Mauro señalaba unos: dotación a la Policía Nacional de los insumos necesarios para realizar el efectivo combate en contra de la criminalidad en el Ecuador. Número uno, dotación o significación de que los cuerpos policiales tengan una capacitación y mayor alcance. Pero al mismo tiempo tenemos que saber cuáles son las atribuciones de los otros estamentos estatales. Por ejemplo, la Asamblea no tiene una mayor incidencia en el combate de la criminalidad. Fórmese el Consejo Nacional de Seguridad, póngase en acción. Ahí es cuando tenemos que nosotros dilucidar cuáles son las reales atribuciones y funciones para que, a través de política pública no dependiente e interfuncional, es decir, de otros estamentos del Estado, el Ejecutivo asuma un rol trascendental de confianza en el Estado y que el Estado empiece a cooptar nuevamente espacios donde ya no ha existido. Mauro, yo quisiera que nos haga una explicación desde el ámbito de análisis político de qué es lo que piensa el electorado. El electorado, sí, efectivamente, si conversamos con cualquier persona en la calle, en un taxi, etcétera, va a decir: queremos seguridad. Pero no solamente eso, el país necesita una concertación. Es decir, si encontramos un líder que conecte con sus ideas y, por supuesto, con lo que quiere la gente, pero además que logre convencer a la izquierda y la derecha de que sí es posible una concertación, ese es el verdadero outsider, el que requiere, el que necesita una nación como la de Ecuador. Mire, José, en lo personal siempre he creído que en este país es fundamental ponernos de acuerdo en 4 o 5 políticas públicas que aborden temas que me parece son fundamentales. Por ejemplo, garantizar salud pública de calidad, garantizar educación pública de calidad, garantizar el acceso a crédito para poder emprender de verdad, porque usted puede tener grandes y brillantes ideas, pero ¿qué es lo más importante para que usted, por ejemplo, pueda ampliar su giro de negocio o pueda emprender y ejecutar una idea? El capital. Y si usted no tiene acceso al capital, indudablemente no va a poder emprender. Garantizar el derecho a la seguridad ciudadana, garantizar el derecho a la seguridad social. Usted tiene ahí 4 o 5 puntos en los cuales la clase política bien podría estar de acuerdo. Yo sí creo que existen categorías políticas que en la práctica se materializan, es decir, usted puede tener una visión de más Estado que cumpla un rol de mayor garante de los derechos económicos y sociales, de un Estado más regulador, que intervenga más, y también puede tener una perspectiva ideológica de un Estado mínimo con mayores políticas de austeridad, que se preocupe más de la política macroeconómica, en fin. Pero creo que por fuera de estas dos grandes visiones, que generalmente son antagónicas, digo, en la parte cotidiana sí podemos ponernos de acuerdo en estos 5 o 6 puntos base para poder generar un gran pacto social. Y eso le hace falta al país porque, entre otras cosas, me parece que no logramos salir de la polarización y del estigma político. Los ismos nos han hecho mucho daño. O el correísmo versus el anticorreísmo, o el lacismo versus el antilacismo. Y eso me parece que no permite construir, primero, una mesa de diálogo mínima, donde nos podamos sentar a dialogar, pero también a discrepar, entendiendo que la política no es una caja de herramientas donde la unanimidad absoluta va a existir, porque la política no es el consenso pleno, José. La política es una caja de herramientas que nos permite procesar las diferencias, pero ¿dentro de qué marco? Dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de la ley. Es decir, que seamos capaces de vernos primero como iguales y que no nos veamos como enemigos, sino como adversarios políticos, que eso es legítimo en democracia. El momento que nos vean como enemigos políticos, unos quieren liquidar o aniquilar a los otros y es como una rueda.
un círculo vicioso que no para. Entonces, unos llegan al poder, se toman la revancha de los ex. Luego los ex llegan al poder y se toman la revancha de los que estuvieron luego de ellos. Entonces, esta lógica y esta dinámica política debe terminarse entendiendo, reitero, que somos un país heterogéneo y que tenemos diversas visiones, pero hay 5 o 6 temas puntuales en los que ciertamente podríamos ponernos de acuerdo como clase política, como país, como organizaciones de la sociedad civil y como ciudadanos en general. Particularmente, y yo les expongo esto como un conductor de un programa de televisión que creo firmemente en el pensamiento crítico, y para que esto se consolide, todos los medios de comunicación y también los denominados influencers políticos o sociales en las redes sociales tienen que intervenir. Es decir, mientras más discutamos de estos temas, mientras más llevemos esto a la academia, a diferentes gremios, a la sociedad civil en general, vamos a poder construir esa política pública que tanto estamos exigiendo, pero que luego nos olvidamos y luego dejamos que sea cualquiera el que nos gobierne. Y no me refiero solamente, insisto, como presidente de la República, sino a quienes manejan el poder legislativo. A la larga, como no hay mucho tiempo, ¿qué van a hacer los partidos políticos? Escoger a los más conocidos o reconocidos, que no necesariamente son los más preparados para estar en esos puestos. Es decir, parecería como que no tenemos solución. Y yo creo que mientras más pensamiento crítico exista, debería tener una solución este país. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de la academia, Esteban? Bueno, dentro del papel de la academia, José, y creo que aquí con Mauro, quien también es docente universitario, en primer lugar tenemos que hacer un tema de fundación de bases. Lo que me compete a mí desde la Universidad Internacional SEC, lo que hacemos desde la primera clase de Derecho es esgrimir los principales valores del respeto a la Constitución y la ley. En segundo lugar, el respeto al ordenamiento jurídico. Y luego vamos con las categorías de profesionalización. Es decir, pasamos de una teorización a la práctica y a una profesionalización, a través de la cual los estudiantes podrían generar nuevas ideas. De hecho, cuando se terminan las clases de Derecho como tal, yo les digo, miren, ustedes ya están enfrentándose y están esgrimiendo argumentos a efectos de mejorar el país. Entonces, principios, bases y valores en la primera parte. Segundo, entender el funcionamiento del sistema jurídico. Y tercero, ponerlo en práctica. La academia siempre tiene que ser crítica, yo parto de eso, pero propositiva, ¿sí? Es decir, si criticamos, por ejemplo, una política pública, como academia tenemos que decir, la solución está ahí. Vamos al ejemplo claro, la política pública no es discursiva, no es coyuntural, es un procedimiento que parte de un estudio, requiere de una evaluación, una inserción, una adopción, una regeneración. A partir de eso, generar la perspectiva académica en virtud de las mejoras y de los aportes. Pero ojo con un tema, aquí también tenemos algo de corresponsabilidad, José y Mauro, que tenemos que ser escuchados como académicos, ¿sí? Y no solo como académicos, también a nuestros alumnos, por ejemplo, tenemos que generar espacios y ser escuchados, porque lamentablemente no siempre somos escuchados. En esa sinergia social, académica y estructura del Estado, se podría generar nuevas ideas de perspectivas aterrizables en colaboración a efectos de mejorar el ambiente del país. ¿Las ideologías tienen realmente un asidero en la academia, Mauro? Y lo digo porque, sinceramente, cuando uno conversa con políticos, con candidatos y con personas que se dedican de una u otra forma a la política, a la estrategia, etcétera, cada vez menos hablan de ideología. Es como que si la gente ya no le interesa si es de izquierda o de derecha. Lo que necesita es que le garanticen seguridad, que tengan un trabajo decente, remunerado, etcétera, y que puedan vivir medianamente con tranquilidad. José, yo creo que ahí hay que matizar los hechos. Por un lado, me parece que la neutralidad absoluta en la academia no existe. Es decir, la objetividad pura siempre será un mito, tal cual como sucede en los medios de comunicación. Y eso no es pecaminoso, no está mal. Todos tenemos una perspectiva ideológica
o un entendimiento, una comprensión mínima de lo que creemos debería ser el funcionamiento del Estado, la sociedad, la vida misma, porque estamos compuestos e interiorizados de principios y de valores. Incluso la moral juega un rol fundamental en el comportamiento, en el hábitus cotidiano de los seres humanos como sujetos sociales. Eso no está ajeno de la academia. Hay universidades donde sin duda alguna se puede tener una perspectiva mucho más liberal desde la parte económica, o hay universidades donde se puede tener una perspectiva tal vez mucho más progresista, donde el Estado juega un rol mucho más preponderante en materia económica, y eso no está mal, reitero. Ahora, eso aterrizado por fuera de los muros o de este castillo de marfil o de esta burbuja en la que a veces también vivimos en las universidades, y lo digo sin ser peyorativo, esto no termina por aterrizar en la ciudadanía. Ahí sí coincido plenamente con usted, José, porque si usted le pregunta al ciudadano de a pie, tal vez pueda decirle en mayor o menor medida que se identifica más o menos con determinada categoría política, pero si usted ya le pide que desagregue eso, que describa qué significa ser de derecha, qué significa ser más conservador o más liberal, qué significa ser más de izquierda, qué significa ser más socialdemócrata o tal vez marxista, creo que el ciudadano común no le va a poder describir eso. Y no está mal, porque el ciudadano común justamente por eso es que convive en un régimen democrático representativo. ¿Y qué implica la representación en términos electivos? Que usted delega el poder no como un cheque en blanco para que sus representantes hagan lo que les dé la gana, sino que usted delega una porción de su soberanía popular para que actúen e interpreten sus demandas, pero al final, y cierro solo con esta idea, los ciudadanos lo que sí le pueden decir, y esto en el trasfondo sí puede reflejar ideologías, es: yo quisiera, por ejemplo, que el Estado me garantice más educación pública o más salud pública. O yo le puedo decir: yo sí quiero como ciudadano que se cobre más impuestos a las grandes fortunas o a las grandes rentas. En cambio, puede existir otros ciudadanos que le digan: no, yo no creo en los impuestos porque me parece que eso es una lógica extractiva del Estado. Ahí sí se evidencia, digamos, aunque no lo encasillen en categorías políticas, pero sí se evidencia, digamos, una adscripción a determinadas categorías, aunque no se lo catalogue como tal. Ahora, pero estamos hablando de la responsabilidad que tienen los partidos políticos, los denominados líderes históricos de cada una de las tiendas partidistas, de la responsabilidad que tiene cada uno de los poderes, etcétera. Pero también hay que hablar de la responsabilidad que tienen los propios ciudadanos, porque es verdad que a muy poca gente le termina importando las elecciones, y es más, sin estudiar a los candidatos se dejan llevar por imágenes, sentimientos o lo que sea, e inclusive en las propias filas se deciden recién a sufragar. Esa responsabilidad también es de enorme, es decir, hay que subrayarlo, porque los ciudadanos tenemos o tienen que preocuparse por investigar, por revisar cada una de las agendas partidistas, hacia dónde apunta un candidato. Hemos visto, sin dar ejemplos, pero más de un candidato a la alcaldía o a la prefectura en el país no tenía necesariamente que ser de origen de izquierda o de derecha, y estaba en un partido que probablemente estaba equivocado y ganó. Y lo que va a ocurrir es que en los próximos 2, 3 o 4 meses va a terminar fraccionándose, peleándose probablemente con los líderes y terminando solo. Eso es lo que ocurre porque no existen ideologías, insisto, además ese es un pensamiento absolutamente propio. Y la responsabilidad de los ciudadanos es identificarlos para poder en el momento de sufragar decir: yo voté por este ciudadano con conciencia, y eso no estoy muy seguro que se cumpla. No sé si estoy equivocado, Esteban. No, de seguro en estas elecciones extraordinarias no nos estamos desapegando de la realidad que tú narras, José. Va a suceder eso, justamente por el hecho de ser extraordinarias. Además, recordemos que en este momento, al suscitarse este clivaje, esta reorganización de fuerzas políticas dentro del país, no todas las organizaciones políticas van a reaccionar de la misma manera, y estas pueden ir perdiendo adeptos o al menos simpatizantes. Sí, ya vemos que algunas organizaciones políticas no han reaccionado de manera emergente, sino que están discutiendo, están fraccionadas y demás. Entonces, poco a poco van a ir perdiendo este grado de confiabilidad que puede tener la ciudadanía. Y en este momento creo que con una asamblea que fue destituida, ¿sí?, con una asamblea que fue clausurada, con un presidente de la República que tiene sus días contados,
El tema de la responsabilidad pasa muchísimo al elector. Considero además que con el escaso tiempo de campaña, como nunca, este proceso electoral va a tener un escrutinio social muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte, en el cual, fuera de ideología, ni siquiera ideología, fuera de percepción del Estado, el elector va a poder ver lo que realmente le están tratando de dar a conocer los candidatos. Y el elector, además, en esta ocasión, va a hacer un escrutinio personal de la persona, ¿sí? Por eso es que los planes, y yo no digo planes de gobierno, estos planes de contingencia en lo que queda del periodo gubernativo van a tener que ser clarísimos, y los ofrecimientos van a tener que ser transparentes, con objetivos, metas, como lo determina el Código de la Democracia, pero además que sean plausibles, porque en este momento la retórica ya no cabe, José. Ahora, Mauro, importante decir lo siguiente, es decir, hubo una muerte cruzada. ¿Qué significó eso? Que la Asamblea se fue, los despidieron y también se va el presidente de la República. Pero ambos, es decir, la Asamblea, los asambleístas y el propio presidente, podrían ser candidatos. ¿Qué significa entonces? ¿Dónde está el precedente? Lo lógico es, o sería, que si la Asamblea fue despedida por no hacer su trabajo, entonces ellos no deberían poder ser nuevamente candidatos. Eso en un mundo perfecto. Y lo mismo probablemente hasta el propio presidente de la República, porque al decir se van los dos, se van el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿de qué sirve? Más bien yo lo que digo es, lo único que ha servido es para que el Consejo Nacional Electoral haga una nueva elección gastando el dinero que lo necesitamos los ecuatorianos. José, si usted me permite, antes de responder a esta pregunta muy interesante que plantea, no quisiera dejar de mencionar el tema de la participación de la ciudadanía. Yo creo que hay que garantizar y buscar el involucramiento de todos los ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil, pero también debemos entender que con el estómago vacío de un gran sector de ciudadanos ecuatorianos es muy difícil garantizar que ellos puedan involucrarse en política. Si no hay empleo y no hay alimento y tienen que mantener a sus familias, es prácticamente imposible, por más que uno intente persuadir, seducir, sensibilizar a esos ciudadanos para que participen, para que se informen, para que se involucren, incluso en cuestiones tan elementales como las organizaciones barriales. Mucho más si ponemos, digamos, como planteamiento la participación en política militante o en los asuntos públicos, va a ser muy difícil porque no tiene garantizados los mínimos derechos sociales, económicos, para poder tener una vida digna. Y eso obviamente se complejiza en contextos como el latinoamericano y fundamentalmente ahora el ecuatoriano. Por fuera de eso, también podríamos decir que las elecciones, francamente, son ejercicios de votos emocionales más que racionales. Y eso no solo sucede en el Ecuador, sino incluso en la democracia más antigua del planeta, que es de Estados Unidos. Es uno de los problemas vigentes de la democracia, más ante democracias líquidas. Como decía Bauman, por todo este tema de las redes sociales, la inmediatez de la información, es decir, no nos detenemos a racionalizar los temas. Ahora, sobre la otra cuestión tan importante que mencionaba usted, José, yo sí creo que es urgente realizar una reforma institucional. El diseño institucional de la Constitución de Montecristi nos ha quedado debiendo. Yo creo que es una constitución muy frondosa en cuanto a derechos económicos, sociales, en cuanto a derechos civiles y políticos. Yo defiendo vehementemente eso. Tampoco soy de los que piensan que se debe regresar a la Constitución del 98, pero la arquitectura institucional ciertamente tiene problemas. O sea, solo el mero hecho de que un presidente, olvidémonos por un momento que se llame Guillermo Lasso, el que habría sido, que haga uso de la disolución de la Asamblea para evadir y sortear su juzgamiento político, me parece que ahí ya tenemos un problema de fondo, porque no se utiliza la muerte cruzada para lo que fue creada, sino para evadir su juzgamiento. Pero si a eso le agregamos lo que usted bien mencionaba, José, muchas personas a mí me han preguntado lo mismo. Oye, Mauro, ¿y los que fueron disueltos y el que aplicó la muerte cruzada pueden volver a ser candidatos? Porque la gente automáticamente dice, oye, si aplastaron el botón de la autodestrucción mutua, digo, es porque ambos fracasaron. No solo los disueltos o los destituidos, sino también el que los disuelve, pues porque demuestran que fue imposible articular un nexo de cooperación mutua y que fueron incapaces de tender puentes. Entonces, digo, lo mínimo que debería decir Mauro, nuestra arquitectura institucional es que ninguno de los dos puedan volver a candidatizarse. Sí, es indudable, pero también aquí
probablemente hubo una falla de cálculo entre oposición y el gobierno. Si se hubiesen puesto de acuerdo mucho antes, hubiesen evitado este show, pero llevarlo a un juicio con algunos argumentos que yo no los voy a calificar porque eso a mí no me corresponde, pero que mucha gente opinó, inclusive algunos o muchos analistas políticos, que tenía o no tenía la razón el presidente o la Asamblea. Lo cierto es que terminaron yéndose todos, pero efectivamente en 90 días van a poder volver a ser candidatos. Es decir, es realmente un chiste esto. Vamos a la última pausa comercial y vamos a analizar también la posición, sí, de los jóvenes, de quienes quieren un país diferente, un país que no esté gobernado por los mismos, que quieren sangre nueva. Veremos qué es lo que quieren. Ya regresamos. Estamos dialogando con Esteban Ron y Mauro Andino, dos analistas políticos, sobre la situación del país de cara a quién podría ser el próximo presidente de la República. Y decíamos antes de la pausa que analizando los partidos, a los líderes, a la academia, a la sociedad civil, también hay que pensar en los jóvenes. Los jóvenes, cuando uno conversa con ellos quieren sangre nueva, ellos quieren otras posiciones, pero también hay mucho temor de entrar en un lodo, en un campo minado, y ahora con mucha más razón por las represalias que podrían recibir en el campo de la inseguridad. ¿Cómo perfilar, cómo lograr que de los candidatos también se logren esta denominada sangre nueva, Mauro Andino? Es muy importante, José, propiciar la generación de nuevos cuadros desde las organizaciones políticas. Una tarea pendiente, no de ahora, sino del sistema de partidos, probablemente desde el retorno a la democracia y desde tiempos inmemoriales. Lamentablemente las organizaciones políticas no trabajan en la generación de cuadros, y si bien en la actualidad existe normativa que exige un porcentaje, o esta lógica de las cuotas en la conformación de las listas pluripersonales, por ejemplo, un 25% de las listas pluripersonales para asambleístas tienen que estar conformadas por jóvenes, que según el Código de la Democracia son aquellas personas que tienen entre 18 y 29 años de edad. Pero más allá de la norma, el problema es que las organizaciones políticas no se preocupan en formar a esos cuadros. Y cuando se dan escenarios... ¿De qué sirven las primarias, por ejemplo? Perdón, José. ¿De qué sirven las primarias, por ejemplo? Exactamente. Las primarias en nuestro país se han vuelto una ficción. Casi que una obra de teatro, porque en la práctica no existe una decisión de las bases militantes, de los adherentes o de los afiliados a la organización política. Entonces, creo que esta es una tarea enorme, y ese es el reflejo además de un sistema de partidos desinstitucionalizado. Y cuando nos agarra procesos electorales excepcionales como el que estamos viviendo, sucede que les encuentra a los partidos y movimientos políticos, perdón por el lenguaje que voy a utilizar, pero con los pantalones abajo, porque no habían formado cuadros, y entonces dicen, ¿y ahora de dónde sacamos candidatos y candidatas para cumplir con los porcentajes que la norma nos exige? Pero más allá de la participación política de los jóvenes, me parece que también hay que pensar en perspectiva, ¿qué es lo que quieren los jóvenes? Y yo creo que muchos de ellos lo que anhelan es oportunidades, es decir, si estudian en la universidad, muchos de ellos, chicos que antes vivían en los estratos de pobreza, lograron insertarse con sus familias en los sectores de clase media. ¿Eso qué hizo? Fue beneficioso porque dejaron de trabajar para empezar a estudiar, acceder a estudios universitarios. Pero una vez que acceden y se gradúan, obtienen su título de tercer nivel, el problema es que se quedan con el cartón bajo el brazo, porque no acceden a un puesto de trabajo. O muchos de ellos tienen titulaciones técnicas, científicas, pero para poder desarrollar y ejecutar sus conocimientos necesitan algo que yo mencionaba en mis primeras intervenciones. ¿Con qué capital? ¿Con qué acceso a crédito? E iría más allá para finalizar. No solo debemos pensar en los jóvenes, pensemos en la niñez y en la adolescencia. El 69% de la población a nivel nacional está conformada por niños, adolescentes y jóvenes. Y a veces los políticos no hacen tantas propuestas direccionadas a niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque saben que ahí no hay votos.
porque saben que ese no es el electorado que les va a dar el triunfo. Y ese es no solo el futuro, sino el presente, porque está comprobado que, por ejemplo, en temas de alimentación, si no se garantiza ese derecho humano fundamental, el día de mañana vamos a tener una sociedad menos desarrollada, con menos acceso digamos, a cuestiones como salud, como educación, porque los niveles de desnutrición crónica, por ejemplo, en distintos sectores de nuestro país son gravísimos. Además, Esteban, ¿usted cree que los partidos políticos están conscientes de que existe ya en la actualidad una denominada fuga de cerebros? Es decir, muchos jóvenes muy bien preparados que tenían inclusive una emoción por participar en política, se les fue. Como no tienen oportunidades, además, no encuentran un trabajo digno, etcétera, buscan irse del país con lo que ocurriría en muy pocos años en nuestro país. De seguro. Y citando un poco algún análisis que el propio Mauro hizo en algunas declaraciones previas, la migración no solo de personas que digamos que no han accedido a un grado universitario, sino de personas que tienen grados universitarios, está a la orden del día. Para mí ha sido súper doloroso como docente universitario ver alumnos graduados que han tenido que emigrar en virtud de la falta de oportunidades en ese primer encuentro laboral después de la obtención de su título universitario. Además hay un tema, aparte de la fuga de cerebros internacional de alumnos muy preparados, de profesionales muy preparados con conocimiento de lo que es el Estado, es este desencanto con la clase política. Pero ojo, que este tema del desencanto con la clase política no es un fenómeno nuevo, sino que se ha repetido tanto a lo largo de la historia al momento de la selección de candidatos que las propias organizaciones políticas dejan fugar a sus miembros, a sus militantes y grandes cuadros. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay ese cacicazgo ya interno dentro de las organizaciones políticas que no permite que haya unas primarias o una selección sobre la base de los méritos, en este caso de los participantes, sino que viene el tema de tal persona es candidato por decisión del presidente del partido, tal persona es candidato por decisión de la directiva del partido, y además mientras haya ese artículo del Código de la Democracia que establezca esta cláusula a través de la cual se permitan los candidatos invitados, esto no va a cambiar. Y cada vez el desencanto, más la fuga, más la aversión que existe hacia la política, va a ver que la clase política, y vamos a tener ese fenómeno en el Ecuador, va a ser desinflada y va a darse un vaciamiento de las instituciones muy difíciles de recuperar en los próximos años. Es más, me atrevería, y con esto concluyo, tenemos un par de minutos, que la apatía, el desencanto, la decepción va a provocar que en las próximas elecciones, al menos las inmediatas, haya una deserción, haya un desencanto, como digo, para ir a sufragar, y por lo tanto eso va a ser terriblemente fuerte para los comicios, porque el que gane va a ganar con un margen menor. Vamos a ver cuánto será el ausentismo. Esa es la gran responsabilidad que tienen los políticos. Es decir, si es que en este momento contribuyen con sintonizar con lo que la gente siente en este momento, es muy probable que se encanten. De lo contrario, al tener una gran cantidad de candidatos con tan poco tiempo para poder discernir entre uno y otro, la situación va a ser bastante compleja. Esteban y Mauro, cierro con ustedes, por favor, con sus mensajes finales. Como mensaje final, yo creo, José, en conclusión de lo analizado el día de hoy, en primer lugar, como electores tenemos una gran responsabilidad para hacer un discernimiento adecuado respecto de la planificación de gobierno en lo que se viene, y siendo conscientes además que va a durar 1.3, 1.4 años en lo que va en este sentido. En segundo lugar, tenemos que ser conscientes además de que la propuesta de las organizaciones políticas tiene que ser congruente y plausible, eliminar de nuestro discernimiento esa retórica. Y no está mal, bajo ningún concepto, dar oportunidades a nuevos cuadros políticos con reales propuestas, a pesar de no tener una militancia per se dentro de las organizaciones políticas, porque esto va a exigir de las mismas una reacción adecuada para recomponer el tejido social y luego el tejido político dentro del país. Mauro.
Cierro recapitulando lo que mencioné en mi primera intervención, José y Esteban. Quien gane la presidencia de la República, independientemente de la corriente ideológica que tenga, necesita inyectarle una enorme dosis de adrenalina para tratar de revivir, para tratar de darle energía a este paciente que está en terapia intensiva que se llama Ecuador. Y para eso es fundamental aplicar medidas y ejecutar políticas públicas en materia de seguridad ciudadana, que es el tema que más le preocupa y que nos causa pánico como sociedad por todo lo que se está viviendo. Es necesario fortalecer el sistema de salud pública, reinstitucionalizarlo, que existan medicinas, que exista una atención oportuna para la gente de clase media y sobre todo aquellos de los estratos populares, de los más bajos ingresos, de los quintiles más bajos. Es urgente fortalecer el sistema de acceso a la educación, garantizar el acceso a la universidad pública ecuatoriana y para generar empleo. Me parece que es fundamental inyectar una gran dosis de crédito para que los medianos y pequeños emprendedores puedan ampliar su giro de negocio o puedan emprender iniciativas nuevas. Y de la mano se tiene que refinanciar los créditos que tengan con el sector privado. Creo que estas son medidas urgentes que necesita el país para poder salir de esta crisis. No hay que olvidarse que el tiempo será demasiado corto, aproximadamente 18 meses. Hay que hacerlo urgente y priorizar lo importante. Luego, en un siguiente periodo, desde el 2025, vendrán otras cuestiones que, sin ser menos importantes, pueden esperar aún un tiempo más. Lo que sí está claro es que debemos continuar con este análisis, con este pensamiento crítico y con el acompañamiento de analistas que permanentemente estén en medios de comunicación y dentro de la sociedad civil hablando de estos temas que son los que les preocupa a los ciudadanos. Les agradezco mucho a Esteban Ron y a Mauro Andino por haber estado en nuestro programa Hechos de Impacto. Dios mediante, hasta el día de mañana.